Bienvenidos hermanos a Perlas de Gran Valor. Prepárate para escuchar lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Abre tu Biblia y acompáñanos. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista, la Gran Comisión. Soy el pastor Jonathan Murguía y te doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de devocional diario llamado Perlas de Gran Valor. A ti que me estás escuchando y que no eres miembro de nuestra iglesia, también te doy la más cordial bienvenida. Y bueno, recuerden que este espacio es para llevarnos un aprendizaje de la palabra de Dios, es para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo, para que podamos madurar, para que podamos tener conocimiento y por supuesto para que podamos vivir como Cristo desea que vivamos, dándole la gloria y la honra solamente a Él. Y bueno, ya es viernes, ya llegamos a viernes, final de semana laboral, y bueno, yo espero que el Señor te haya bendecido muchísimo y por supuesto espero que hayas tenido la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido a través de las perlas con otra persona. Y te voy a pedir que hagamos una oración para iniciar con este tiempo. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites a través de este tiempo poder crecer, poder madurar. Queremos pedirte, Señor, que sigas hablando a nuestra vida, que tu voz, Padre, siga siendo fuerte y clara, que podamos ver lo que quieres de nosotros, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de aquellas cosas que tenemos que dejar, aquellas cosas que nos alejan de ti, y permítenos tener esa fuerza a través de tu Espíritu Santo para poder dejarlas, Padre. Y si no podemos porque nuestra carnalidad es mucha, Padre, ayúdanos a huir como lo hizo José, Señor. Te pedimos también, Padre, que utilices este tiempo para formar nuestro corazón y nuestra mente. Queremos vivir como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que sigas obrando en la vida de mis hermanos. Sigue trabajando con ellos, Padre. Sigue enseñándoles tu palabra, Padre. Bendíceles grandemente en sus trabajos y en sus actividades diarias. Bendice su economía, Señor. Bendice su familia, las relaciones familiares que tienen, Padre. Bendice su relación con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Bendice, Padre, todo lo que ellos hagan, toda la obra de sus manos, bendícelas grandemente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a seguir leyendo Efesios y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 4, pero los versículos del 11 al 16, por lo que te voy a pedir que tengas ahí tu Biblia a la mano, y si no tienes Biblia, pues te voy a pedir nada más que escuches, pero trata de poner mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Este pasaje, déjame decirte que me gusta muchísimo. Bueno, me encantan muchos pasajes, pero este pasaje en particular me ayuda a entender que en la mente de Jesús siempre estuvo el que fuéramos unidos. A Él le encanta la unidad, a Él no le encantan las divisiones, a Él no le gustan pues las divisiones, a Él le gusta que nuestros corazones estén unidos. Y algo bien importante es que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando somos adoptados por Dios, cuando pertenecemos a su familia,
familia, tenemos que empezar a relacionarnos y a tener coinonía con otras personas con diferente carácter, diferente personalidad, y a veces eso es muy complicado, mis hermanos. Por eso es que muchos cristianos hoy en día prefieren vivir una vida espiritual individual, en la que no tengan que relacionarse con nada. Ellos piensan que lo más importante es estudiar la palabra de Dios, estudiar y dejar que las demás personas se resuelvan el asunto de conocer a Dios como mejor les parezca. Y eso no puede ser, no podemos estar más equivocados. Una vida cristiana necesita relación, una vida cristiana necesita coinonía, una vida cristiana necesita del otro. Tú y yo no podemos madurar de manera individual, necesitamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para poder madurar y ser conformados a la imagen de Cristo. Fíjate cómo empieza el versículo 11 que dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles. ¿Tú sabes quiénes fueron los apóstoles? Eran aquellos hombres que fueron discipulados por Jesús, que caminaron con Jesús, y bueno, ellos fueron designados apóstoles. A otros les dio el don de ser profetas, aquellos que podían profetizar, es decir, hablar acerca del futuro, hablar por parte de Dios. Y estos profetas pues los vemos en el Antiguo Testamento. Los evangelistas, aquellos hombres que tienen este don para hacer que las personas lleguen a una relación con Cristo, que predican el evangelio, y esa predicación hace que la persona esté tan sensible, porque pues Dios lo hace a través de su espíritu, pero utiliza las palabras adecuadas para que la persona se arrepienta y venga a Cristo. A otros, los pastores, aquellos que velan y cuidan de la vida espiritual de las personas, y los maestros, aquellos que dan el conocimiento de la palabra. ¿Te das cuenta cómo el Señor generó toda una estructura para que su iglesia pudiera cumplir con dos propósitos? Ahora, seguramente te viene a la mente: ¿y de cuáles dos propósitos me hablas, pastor? Bueno, pues el versículo 12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios. Todos los que hemos sido llamados por Dios vamos a ser usados por Dios, y eso es maravilloso. Seguramente tú piensas, y sí, dependiendo, ¿no?, de la situación en la que tú vivas, pero hay personas grandes que piensan que Dios los rescató ya grandes y que ya no pueden ofrecer nada al reino de Dios, y esto es mentira. Dios, a quien llama, utiliza. Así que uno de los propósitos para que seamos preparados es para que podamos llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es el siguiente propósito para ser preparados? Para edificar a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. La palabra edificar tiene que ver con construir, tiene que ver con poner cimientos. Es la tarea que hace un arquitecto, un albañil, pone cimientos en una construcción. ¿Sabes? Esos son nuestros dos propósitos: hacer la obra de Cristo aquí en la tierra, y tenemos la responsabilidad de edificar al cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que aún me llama más la atención. El versículo 14 dice que una vez que nosotros estemos en unidad, que cumplamos con estos dos propósitos, que cumplamos como cuerpo de Cristo, cuando nosotros estamos cumpliendo con esa tarea, dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Y esta es una realidad, mis hermanos. Cuando nosotros estamos siendo transformados por Cristo, cuando creamos convicciones, cuando dejamos que nuestras raíces crezcan profundamente en el evangelio, que se arraiguen en la persona de Dios, en los atributos de Dios, entonces no nos vamos a ir con cualquier corriente. Podrá una persona venir a decirnos cualquier cosa, pero si nosotros estamos cimentados en el Señor, no nos moveremos. Y hay algo importante que tenemos que entender, mis hermanos. Nosotros tenemos como propósito vivir para Cristo. Así que tenemos que cumplir con estos dos propósitos. Tenemos que edificar a la iglesia y tenemos que cumplir con la obra de Cristo. Así que si el Señor te ha llamado para ser su hijo, o si el Señor te ha llamado para ser su hija,
ten por seguro que el Señor te va a querer utilizar, ¿sí? Con tus defectos, con tus pecados, con tu carácter, con todas aquellas cosas que tú arrastras, aún así el Señor te va a utilizar. ¿Y sabes por qué? Porque todos aquellos que somos siervos de Dios, no somos siervos de Dios porque seamos perfectos, no, somos siervos de Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él decide utilizarnos a pesar de que somos pecadores. Así que tenemos que entender una cosa, mis hermanos, cuando somos llamados, seremos usados y tenemos que vivir en unidad, tenemos que permitir que la misma iglesia, que los mismos miembros de la iglesia puedan edificar nuestra vida. Dejemos de criticar a los hermanos, dejemos de criticar a las hermanas y empecemos a dejar que el Señor utilice a toda esta familia de la fe con la que tú compartes este tiempo para que puedas crecer y para que puedas ser hecho a la imagen de Cristo. Y otra cosa bien importante, y quiero contarte una historia y con eso termino. Déjame decirte que hace mucho tiempo recuerdo que una de las cosas que me decían, una de las mentiras que me decían es que si yo me portaba mal, me iba a llevar el ropavejero. Eso me daba mucho miedo, mucho terror. Y aunque era una mentira, yo la creía verdad. ¿Y sabes por qué? Porque realmente el ropavejero no me iba a querer llevar. El ropavejero pasaba a comprar cosas usadas, ropa usada, porque él las vendía. Sin embargo, me hicieron creer que esa mentira era una verdad. Déjame decirte algo, cuando tú y yo estamos cimentados en el Señor, no hay mentira que pueda movernos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la verdad, porque estamos caminando en la luz. Así que, mi hermano, déjate usar para edificar a los hermanos de la iglesia y permite que los demás hermanos sean usados para edificar tu vida, porque solamente en unidad es que podremos crecer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has dado palabra. Gracias porque nos permites meditar en ella, Señor. Nos permites tener este pequeño tiempo devocional, Señor. Quiero pedirte que tú permitas que esta palabra, Señor, penetre en el corazón de mis hermanos, Padre, y que permitas que ellos puedan ser usados poderosamente con tu Espíritu Santo, Señor. Permite que ellos, Padre, puedan utilizar sus dones fielmente, Señor. No permitas que estén apáticos, no permitas, Padre, que sientan desánimo para servir. No, mi Señor, todo lo contrario. Pon ese anhelo grande, Señor, de que ellos te sirvan. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser unidos como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues bueno, nos vemos el domingo. Fue un placer estar contigo esta semana compartiendo la palabra de Dios y de verdad te esperamos el domingo con los brazos abiertos. Recuerda que el horario de nuestro culto ha cambiado, ya no es a las 11, ahora es a las 10 de la mañana. Así que espero verte el domingo para poder alabar el nombre de Dios, para que podamos aprender de la palabra de Dios y por supuesto para que podamos compartir ese tiempo de coinonía entre todos los hermanos. Alabemos el nombre de Dios y bueno, sigue viviendo, honrando y glorificando a tu Señor, porque recuerda que a eso hemos sido llamados. Mi hermano, que tengas un excelente fin de semana y que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y no olvides compartir esta perla de gran valor. Dios te bendiga.